¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes. Bueno, eh, el día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de nuestro tema que era odontología durante el embarazo. Bueno, como saben, ya hemos desarrollado la anterior semana, no es la primera parte, vamos a dar continuación. Lamentablemente la vamos a tener que hacer vía virtual por los problemas que estamos todavía pasando. Esperemos que muy pronto podamos retomar nuestras actividades, vernos. La práctica clínica es muy importante para nosotros y esperemos poder retomar lo más antes posible. Y bueno, que todos estos problemas que estamos pasando durante este tiempo, bueno, tengan una solución y vayamos a tener un fin de semana por lo menos relativamente normal. Así que vamos a dar paso a continuar con el tema del que nos toca el día de hoy. Bueno, ya habíamos hablado de varias cosas en la anterior clase, entonces vamos a dar continuación a este tema, ¿no? La primero podemos ir diciendo que vamos a hablar ahora, nos habíamos quedado en patologías bucales relacionadas con la gestación, ¿no? Habíamos dicho de que durante este periodo que habíamos mencionado que es fisiológico, se van a producir bastantes cambios fisiológicos, ¿no? Y vamos a decir que hay unos cambios que se producen dentro del cuerpo de la persona gestante, es decir, de la mujer, que va a modificar ciertas características. Entonces, el embarazo va a constituir una condición sistémica muy particular que va a modificar especialmente las condiciones bucodentales, los dientes y los tejidos de soporte, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos, todos los tejidos de soporte y de sostén, constituyen blancos directos que pueden afectarse por estos cambios, ¿no? Que habíamos mencionado ya en la anterior clase. Dentro de estos, por ejemplo, habíamos mencionado que hay cambios hormonales, habíamos relacionado el aumento de la progesterona, eh, la microcirculación sanguínea que también se ve aumentada. En cuanto a la microbiología, habíamos visto que hay una mala higiene, hay cambios en la flora bacteriana, entonces van a alterar también. Habíamos hablado de la dieta, el cambio de la dieta que se va a producir también es bastante peculiar en la mujer gestante, lo cual va a llevar ciertas condiciones y ciertas alteraciones en la patología o en la anatomía bucal, ¿no? La cantidad y el tiempo de la dieta también, la cantidad disminuye, a veces aumenta, a veces disminuye, el tiempo, hay mayor tiempo entre comidas, hay menor tiempo entre comidas que también van a alterar las patologías que se van a producir durante este periodo. La respuesta inmunológica también se ve alterada porque hay un aumento de esta respuesta, ¿no? La circulación que habíamos visto, que gracias a los cambios hormonales también van a producir una inflamación bastante rápida frente a cualquier irritación o alteración que se vaya a producir en los tejidos bucales, ¿no? Uno bueno, las enfermedades que más podemos mencionar, tenemos a las dos enfermedades más importantes de tejidos blandos, que son la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis y la periodontitis, ¿no? Cuando nosotros hablamos de gingivitis y periodontitis, podemos decir que el 50% de las mujeres en gestación que están embarazadas van a presentar afecciones gingivales de menor o de mayor grado, pero van a presentar estas afecciones gingivales. Va a existir por lo tanto, porque hay una aumento de esta gingivitis y periodontitis, de esta inflamación, como habíamos mencionado, hay un aumento de la circulación sanguínea. También debido a la producción de elastina, que también lo hemos mencionado en la anterior clase, y la deficiencia de higiene oral, la deficiencia de higiene oral por las condiciones de la mujer gestante, que también habíamos mencionado que va a aumentar por el cambio de la dieta, ¿no? El cambio de la dieta que se va a ver alterado en algunos casos, que se va a llegar a tener una condición, una dieta cariogénica, ¿no? Va a hacer que se produzca diferentes grados de gingivitis y diferentes grados de periodontitis, ¿no? Lo cual va a producir una enfermedad periodontal. Podemos ir mencionando que en este periodo
que en este periodo los valores elevados de la progesterona de manera general, observando durante especialmente este periodo de gravidez, el incremento del metabolismo de los estrógenos, habíamos mencionado, en la encía y el incremento de la producción de prostaglandinas durante la gestación, durante el embarazo, tienen una acción directa sobre los capilares gingivales, en la cual va a haber un mayor aumento de circulación sanguínea y va a haber una mayor respuesta a cualquier agente que vaya a producir algún cierto tipo de inflamación. Entonces la gingivitis y la periodontitis se hacen muy perceptibles durante este periodo de la gestación. Podemos mencionar que madres también afectadas durante este periodo que tienen enfermedad periodontal y en unos grados muy severos, tienen un riesgo mayor de dar a luz a niños con bajo peso y alumbramientos temporarios, ¿no? Existen bastantes estudios sobre lo que se hace referencia a esta preconización sobre el adelanto del, del, del alumbramiento y también del bajo peso al nacer. Una de las condiciones que se desarrolla con los tejidos blandos en este periodo es lo que nosotros conocemos con el nombre de tumor del embarazo. Este tumor del embarazo es una lesión exofítica. Sus características de esta lesión exofítica, una es que es indolora, por lo cual la madre a veces no lo siente y no le da mucha importancia, ¿no? Es una lesión eritematosa, como se ve aquí en las imágenes, una lesión eritematosa o purpúrea, ¿no? Que va a ser muy rojiza. Y es muy vascularizada, justamente por lo que habíamos mencionado anteriormente. Y generalmente se va a originar en la papila interdentaria. Una de las características de este tumor del embarazo es que no me va a afectar hueso, no hay migración ósea, entonces no afecta hueso. Una vez, a veces retirado el estímulo, que puede ser por algún gesto alimenticio, simplemente por el tema de las hormonas, en el periodo que ya vaya a terminar el embarazo, este tumor va a desaparecer, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso, ya que justamente no me va a afectar tejido óseo. Este tumor del embarazo, este tumor del embarazo tiene sus características, ¿no? Generalmente se va a aparecer en el 0.5%, hasta el 5% de las mujeres en periodo de gestación, en las mujeres embarazadas. Su característica, como habíamos mencionado, es que tiene una presentación en las papilas interdentales, ¿no? Las papilas interdentales, como vemos acá, las papilas interdentales. Generalmente en la zona vestibular, ¿no? Nos menciona la literatura que ese tumor del embarazo, si nosotros lo tratamos de levantar, lo manipulamos, nos vamos a encontrar que tiene una base pediculada o sésil, ¿no? Una base pediculada o sésil. Generalmente su aparición es en el segundo trimestre de la gestación, ¿no? Y como hemos visto, ¿no? Generalmente se da por el aumento de los estrógenos y la progesterona, ¿no? Que estos van a hacer que haya una mayor circulación sanguínea con todos los referentes que hemos visto con anterioridad, ¿no? Entonces vamos a ir viendo estas dos características que son la gingivitis, la periodontitis, y dentro de estas dos está el tumor del embarazo. Otra enfermedad que, bueno, se menciona, como lo habíamos mencionado en la clase anterior en un inicio, es la caries dental, ¿no? La aparición de lesiones cariosas durante este periodo. Eh, Durante este periodo, la caries dental, hay una descalcificación y una erosión del esmalte, que puede ser por lingual o palatino, ¿no? Generalmente se debe a la regurgitación que vayamos a tener durante ese periodo, ¿no? Hay una desmineralización, una descalcificación, ¿no? Pero también existe durante este periodo, como lo hemos visto en las alteraciones o modificaciones del aparato digestivo, hay cambios en la composición salival. Obviamente hasta el pH de la saliva también va a disminuir. Y obviamente va a disminuir también el pH de la cavidad bucal por el tema de la regurgitación o por los vómitos que vaya a presentar la mujer gestante, ¿no? Sumado esto a la higiene oral defectuosa, que en algunos casos se puede presentar, no todas las madres tienen higiene oral defectuosa, pero en la gran mayoría, o en un porcentaje elevado, podemos decir que sí.
También hay cambios en los hábitos y frecuencia de la alimentación en cuanto al tiempo, en cuanto a la duración y en cuanto a las características de esta alimentación. Entonces, esto sumado, como habíamos visto que la caries es una enfermedad donde van a intervenir bastantes factores, va a hacer que vayan a aparecer lesiones cariosas, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que no la gestación o el embarazo produce lesiones cariosas, ¿no? Sino que por las condiciones a su alrededor, las condiciones subyacentes, puede hacer que se vaya a producir, haya mayor riesgo de que se produzcan lesiones de caries dental. Entonces, nuestro tratamiento debería ser más preventivo, ¿no? Durante este periodo, las náuseas generalmente se presentan, junto a las náuseas y los vómitos se presentan durante las primeras 15 semanas, ¿no? Durante ese periodo puede haber una disminución del pH, justamente por estas dos características, ¿no? Y por el reflujo esofágico fisiológico, ¿no? El reflujo esofágico fisiológico. ¿No? También en este periodo hay un incremento en la producción del ácido gástrico, ¿no? Hay, hay una incompetencia del esfínter gastroesofágico, ¿no? Y disminución de los movimientos peristálticos, de los movimientos que tiene el sistema digestivo. Esto hace que haya reflujos esofágicos, ¿no? Que lo podemos denominar fisiológicos. Y estos reflujos fisiológicos se va a cambiar el pH de la cavidad bucal. Y como estos son fisiológicos y generalmente la mujer gestante no lo siente, pero hay un cambio en el pH de la saliva, ¿no? Que disminuye o descalcifica mucho la parte de los dientes, ¿no? Eso es lo que habíamos visto, las náuseas y los vómitos en las primeras 15 semanas. El reflujo esofágico fisiológico, ¿no? Debido a que el reflujo esofágico fisiológico a tres causas, ¿no? Al incremento en la producción del ácido gástrico, la incompetencia del esfínter gastroesofágico y a la disminución de los movimientos peristálticos. Eso hace de que, bueno, se vayan a producir náuseas, vómitos y sobre todo reflujo, ¿no? Y este reflujo es lo que me va a cambiar el pH de la cavidad bucal. Les dejo eso para que lo lean. Bueno, ahora nosotros debemos ver qué es lo que nosotros debemos realizar durante el tratamiento odontológico, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vayamos a realizar? En la clase anterior habíamos mencionado de que hay ciertas teorías o ciertos mitos que mencionan que tal vez la atención no debería ser realizada, ¿no? Pero ya eso ha quedado muy obsoleto, muy atrás, donde nosotros sí debemos tratar de realizar y nos estamos dando cuenta con lo que habíamos visto hasta esta diapositiva, de que uno de los tratamientos más importantes es el tema de la prevención. Entonces, nosotros debemos ver esta parte, este tratamiento preventivo que debemos realizar durante el periodo de la gestación, ¿no? Eh, antes nos mencionan de que cualquier mujer en periodo o en edad de gestación, nosotros deberíamos considerarla como una persona que está en gestación y deberíamos preguntar justamente eso. A veces las mamás no lo conocen y a veces no nos quieren decir, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vayamos a atender a mujeres en esta edad, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y siempre marcándonos en ese periodo de lo que es la prevención. Si nosotros enseñamos a la madre a cuidarse, a prevenir sobre su higiene, sobre todo lo que es la higiene oral, todo lo que es la salud bucodental, entonces también la mamá vamos a poderle enseñar sobre la educación del futuro ser, ¿no? Desde el periodo de la gestación hasta los primeros días de haber nacido, hasta que le aparezcan los dientes, hasta su primera consulta dental, también vamos a desarrollar un factor preventivo. Vamos a dividirlo nosotros estos periodos, ¿no? Habíamos mencionado en las primeras diapositivas que la gestación se divide en 40 semanas. En estas 40 semanas lo vamos a dividir en tres trimestres. El primer trimestre está
entre la semana 1 a la semana 12. El segundo trimestre está en la semana 13 a la semana 26. Y el último trimestre, el tercero, está comprendido entre la semana 27 hasta la semana 40. Entonces ya tenemos nuestros trimestres. Primer del 1 al 12, segundo del 13 al 26 y tercero del 27 a las 40 semanas, ¿no? Durante este primer trimestre, ¿qué nosotros debemos realizar o qué características vaya a tener primero la mujer en gestación? Habíamos mencionado, ¿no? Esta mujer en gestación va a tener, habíamos visto, náuseas y vómitos frecuentes, ¿no? No va a haber aumento todavía del tamaño, que no se le va a notar todavía el vientre, pero ya hay náuseas y vómitos, entonces nosotros debemos contrarrestar todo eso, no debemos tener en cuenta eso. E incluso en el momento de la atención, habíamos visto que hasta los cambios psicológicos que son fisiológicos se van a producir y hasta el tema del sistema respiratorio, la percepción de olores y sabores también va a aumentar por el tema de la circulación sanguínea. Entonces, cualquier olor tal vez desagradable para la madre hace que vaya a presentar o vaya a desencadenar este problema de náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta y con mucho cuidado tratar de realizar ciertos exámenes, ¿no? Durante este periodo es un periodo a veces un poco crítico por el tema de que en este periodo del primer trimestre donde se va produciendo la organogénesis, ¿no? En el periodo embrionario. Entonces, cualquier órgano es muy susceptible a tener ciertas alteraciones en su formación. Por ende, nosotros debemos tener en cuenta ese dato y debemos tratar de evitar cualquier tratamiento dental, salvo que sea necesario, ¿no? No vamos a dejarle, le está molestando, le está sintiendo dolor y nosotros no, que pase un tiempo y después le vamos a atender, no. Si el tratamiento o si la causa o el tratamiento no se lo puede postergar, es imprescindible que se lo tenga que realizar, bueno, lo vamos a realizar. Entonces, eso debemos tener muy en cuenta, ¿no? Eh, en este periodo, la higiene bucal, nosotros que vayamos a recomendar a nuestra paciente es sumamente importante, ¿no? La higiene bucal. Entonces, nosotros debemos hacer recomendaciones sobre la higiene oral y sobre la alimentación. Entonces, bajo esos dos parámetros vamos a ver el tema preventivo. Si nosotros vemos la necesidad de realizar algún tipo de otro tratamiento preventivo, también lo vamos a tener que realizar, ¿no? A veces en ese periodo las mamás no saben que están embarazadas y pueden ir a la consulta odontológica y no nos van a mencionar, no porque tal vez no quieran, sino porque ellas tampoco lo saben, ¿no? Desconocen. Entonces debemos ver esos tratamientos, ¿no? Cuando hablamos de tratamientos, es el tema de lo que habíamos visto, ¿no? De la compresión de la vena cava inferior. Durante este periodo, como no hay todavía mucho desarrollo eh, físico del embrión o del feto, entonces la paciente puede estar acostada, ¿no? En el sillón dental, básicamente en una angulación de unos 160 grados a unos 165 grados que nos permite realizar movimientos a los otros tratamientos con cierta comodidad y obviamente sin ningún tipo de riesgo y molestia en, en la madre, ¿no? Como parámetro tomamos eso, ¿no? De 160 a 165 grados el espaldar respecto al piso del consultorio, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta. Y bueno, el tema de la radiación, ¿no? Es muy importante también. Si bien no es un tratamiento, debemos tratar de evitar radiación frecuentes. No es que no se vayan a poder realizar. Se pueden realizar. Allá podemos ir cambiando, tratar de, obviamente, de disminuir el número de las películas o de la dosis de radiación. Podemos utilizar radiografías digitales que tienen una radiación mucho menor, tratar de postergar el tema de las radiografías panorámicas o tomografías o telesografías o radiografías que necesitan mayor dosis de radiación para el segundo trimestre, ¿no? Pero las radiografías son bastante seguras siempre y cuando también vayamos a utilizar elementos auxiliares, ¿no? Como los delantales de plomo que nosotros conocemos.
Durante este periodo, los tratamientos vamos a mencionar que lo vamos a dividir en dos. Bueno, ahí está lo del tema del sillón, 160, 165, 160, 165 grados, como habíamos mencionado, pero también ahí está reclinado a unos 160, 165 grados, y los tratamientos que vayamos a realizar se nos hacen cómodos, ¿no? Para la periodista. Obviamente en el primer trimestre la paciente no se va a ver con el nuevo ser de un mayor tamaño. Durante este periodo vamos a dividirlos a las mujeres embarazadas sin patología bucal y las mujeres embarazadas con alguna patología bucal, ¿no? Si la persona gestante, la embarazada, está sin patología bucal, nosotros simplemente vamos a ver que hay un buen estado de salud dental, tanto de tejidos blandos como también de tejidos duros, es decir, no tiene patologías, ¿no? Que vamos a enseñar técnicas de higiene bucal, es muy importante por el tema justamente de que si se aparece algún irritante y por el tema del aumento de la circulación sanguínea, va a hacer que se vaya a producir cierta gingivitis. Entonces tenemos que ver. Entonces nosotros tenemos que enseñar higiene oral y dieta, ¿no? Para la mujer embarazada. Habíamos hablado hasta el tema de hierro en la anterior clase, sobre todo ese tema de alimentación. Podemos también hacer tratamientos preventivos como aplicaciones de flúor. Podemos utilizar una aplicación del flúor, del flúor fosfato ácido, el que utilizamos generalmente al 1,23%, ¿no? Podemos utilizar o algún otro tipo de fluorización que también, un flúor barniz que también lo podemos realizar la utilización si nosotros vemos convenientes. Bueno, también el tema de la dieta, dietas cariogénicas, en qué momentos, el tiempo, qué produce si yo altero y si no como en cierto momento, la utilización del agua para tratar de que la curva de Stefan no sea tan marcada. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿no? Entonces la higiene oral es sumamente importante, el tema preventivo es muy importante para nosotros. Si la mujer embarazada presenta alguna patología bucal, nosotros debemos realizar tratamientos de urgencia, ver que los tratamientos obviamente no se vayan a aumentar. Si hay un tratamiento sumamente de urgencia, nosotros debemos realizarla esa primero. Si hay tratamientos que nosotros debemos tratar de limitar el daño que vayamos a realizar, extracciones dentarias, si es necesaria, la vamos a tener que realizar, ¿no? Entonces, cualquier tratamiento de emergencia tenemos que tratar de realizarlos para tratar uno, eliminar la causa y dos, si la lesión o la patología está en un estadio moderado, tratemos de eliminar y tratar de limitar el avance de esa patología, ¿no? Entonces, extracciones podemos realizarlas. Ahí esto no quiere decir que no vayamos a enseñar técnicas de higiene bucal, controles de dietas, aplicaciones de medidas preventivas en las otras piezas dentarias, también es muy importante realizarlas. En el segundo trimestre, durante el segundo trimestre, ya habíamos mencionado qué semana es. Generalmente durante este segundo trimestre nos menciona la literatura que es el más adecuado para realizar tratamientos odontológicos, ¿no? El bebé ya ha producido, ya se ha pasado ese tiempo de la formación de los órganos, solo están en un crecimiento, que también puede ser alterado, pero no es tan riesgoso como en el primer trimestre. Hay que también, como menciona, hay que mantener la higiene bucal, hay que mantener la higiene bucal. Las radiaciones también es muy importante durante todo el periodo tratarlas de cuidar, colocando a la paciente siempre con delantales de plomo para tratar de cuidar al nuevo ser, también a ella, ¿no? Siempre cuidarlas en ese periodo. En el sillón habíamos mencionado que en el anterior es de 160 a 165 grados, debería estar el espaldar. En el segundo trimestre, como el aumento de tamaño del bebé, del feto, la, para que no haya esta compresión de la vena cava, el espaldar debe estar en relación al asiento o en relación al piso a unos 145 o a 150 grados para poder evitar
esa compresión que nosotros habíamos visto, ¿no? Entonces, el respaldar se va subiendo un poquito cada vez más, ¿no? Durante este periodo de la etapa de gestación, ¿qué tratamientos nosotros vamos a realizar? Nosotros durante este tratamiento vamos a realizar tratamientos de urgencia, vamos a utilizar tratamientos restauradores y tratamientos restauradores y periodontales. Y por último, el tema de la prevención. Tratamientos de urgencia, ¿no? Aquí se refieren con tratamientos de urgencia, exodoncias, drenado de abscesos, que es lo que generalmente podemos mencionarlos durante este periodo. Y tratamientos restauradores. Durante este tratamientos restauradores, nosotros ¿qué vamos a realizar? Restauraciones con resinas, restauraciones con coronas, todo lo que se refiere a restauración, ¿no? A lo que tenga que ver con devolver la, la función masticatoria a mi paciente, ¿no? La función masticatoria estética. Y el tema periodontal, ¿no? Si es necesario, podemos utilizar detartraje como medida de prevención de la gingivitis o de la periodontitis. Tenemos que realizar un tratamiento periodontal. Mencionan que en este periodo es tal vez un poco el mejor periodo para poder realizar ese tratamiento periodontal, ya que como ustedes saben, durante la gingivitis hay sangrado. Y como habíamos visto en los cambios hormonales y en las respuestas del sistema inmunológico y al tema de las bacterias, se pueden llegar a concentrar bastantes bacterias a este nivel, a nivel del surco vestibular. Por lo tanto, entonces nosotros al hacer la limpieza o el tratamiento periodontal debemos de cuidar de que esta desfocalización, si lo llamemos así, no vaya a repercutir en la salud de la madre, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso nos mencionan que durante este segundo trimestre es el ideal para poder realizar, ¿no? Y cuando hablamos de tratamientos de prevención, lo que habíamos visto, ¿no? El tema de control de dieta, el tema de higiene oral, todo lo que se refiere a tratamientos preventivos durante este periodo. Ahí hablamos de selladores de fosas y fisuras. En este periodo es donde tal vez podamos realizar el tema de prótesis, ¿no? De algún tipo de prostodoncia, ya sea fija o ya sea removible, también podemos ir realizando, ¿no? Porque en este periodo la mujer gestante puede resistir algún tiempo más y puede tener una cierta paciencia en cuanto al periodo de tratamientos. Durante el tercer trimestre, en este periodo del tercer trimestre, bueno, el cambio que mayor se va a notar obviamente es el aumento del tamaño del nuevo ser, ¿no? Del feto que está desarrollándose cada vez más. Tenemos que tener muy en cuenta lo que ya habíamos visto, ¿no? El mayor tamaño del nuevo ser hace que se comprima los demás tejidos que están alrededor y los demás órganos que están alrededor, ¿no? Ya habíamos visto del aparato urinario, del diafragma, del estómago, de la compresión que va a producir. Entonces, el periodo que la madre vaya a poder aguantar en una consulta odontológica obviamente es menor. ¿Qué tratamientos nosotros podemos realizar, ¿no? Obviamente, evitar cualquier tratamiento odontológico, ¿no? Hay que tratar, como hemos dicho, el segundo trimestre es el ideal. El tratamiento, el tercer trimestre hay que tratar de evitar tratamientos odontológicos que no sean necesarios, ¿no? Que no sean necesarios. Esperar a que haya un periodo de alumbramiento y después de ese tiempo realizar algún tratamiento que lo podamos postergar, ¿no? Por la incomodidad o tal vez la emergencia o urgencia que se nos pueda presentar en el consultorio, ¿no? Tenemos que seguir manteniendo el tema de la higiene y obviamente el tema de las radiografías la vamos a seguir manteniendo, ¿no? Durante este periodo del tercer trimestre va aumentando el tamaño, entonces tenemos que ir cuidando, tenemos que ir indicando sobre lo que es y tratando de evitar algún tratamiento de complicación. Durante este periodo, justamente es donde se va a producir el tema de la compresión de la cava inferior. E incluso algunos artículos mencionan de que no es necesario que la paciente esté en posición supina para que se pueda ver esta compresión.
Por el aumento del tamaño puede existir, como habíamos dicho, una torsión en el líquido que va a producir una cierta compresión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de realizar el tratamiento. Perdón. ¿No? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y para esto nosotros debemos tratar siempre, ¿no? Si es que vamos a llegar a atender a, a nuestro pacientita en el periodo de gestación por el tamaño del bebé, disminuir obviamente el tiempo, tratar de ser menos riguroso con el tiempo, tratar de hacerlo lo más rápido posible y para tratar de cuidar eso poner un cojín, ¿no? Que lo habíamos visto, ¿no? Poner un cojín, replicarla hacia el otro lado para que nosotros podamos tratar de evitar y tener mayor tiempo de consulta para poder realizar nuestro tratamiento. Durante este tercer trimestre, nosotros primero debemos hacer obviamente el control de dieta, podemos hacer tratamientos preventivos, aplicaciones de flúor, y ya un tratamiento muy importante, recomendaciones muy importantes, es dar información sobre el cuidado bucal del bebé que van a hacer. Entonces tenemos que tener mucho énfasis en la prevención que nosotros vayamos a tener. No solo en la madre, ¿no? Sino también en el nuevo ser. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En este periodo debemos tratar de poner o de posicionar el espaldar del siglo dental en una angulación de 130 a 135 grados como sugerencias lo permitido para tratar de evitar esta posición donde se va a producir por presión de la vena cava para tratar de evitar ese síncope, ¿no? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Entonces 130 a 135 grados en el tercer trimestre. En el segundo trimestre habíamos mencionado 145 a 150 grados. Y en el primer trimestre habíamos mencionado 160 a 165 grados, ¿no? Durante este periodo nos menciona, durante este periodo de gestación, podemos mencionar que todo tratamiento, ahora sí, todo tratamiento odontológico que pueda posponerse será aplazado. ¿Hasta cuándo? Hasta después. Que pueda. No es decir que le vamos a dejar con dolor, con cavidades abiertas, con enfermedad periodontal. No, tenemos que tratar de hacer lo que todo tratamiento que pueda posponerse será aplazado hasta después del parto. Sin embargo, como lo hemos mencionado, en ciertas ocasiones de dolor intenso o infección o tratamientos de emergencia es necesario realizarlos, ¿no? Y se puede realizar. Durante este tratamiento, una de las preguntas que más nos surge es sobre la anestesia, ¿no? Y nos dice la lidocaína y la mepivacaína, que son los anestésicos que más utilizamos nosotros, se ha mostrado que son muy seguros como anestésicos locales y pueden utilizarse durante todo el periodo de gestación, desde el primero hasta el tercer trimestre, ¿no? Salvo que la paciente obviamente sea alérgica. Entonces podemos usar estos medicamentos con cierta seguridad. ¿Qué más nos menciona? Hay algunas emergencias obstétricas que se van a presentar, ¿no? Durante el periodo de gestación en la consulta dental. Tenemos que tener cuidado, por eso habíamos mencionado qué cambios fisiológicos se van a presentar, qué cuidados debemos tener, qué es lo que va a presentar la madre, qué tratamientos nosotros podemos realizar en ciertos periodos de tiempo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta sobre que se pueden presentar algunas emergencias obstétricas, ¿no? Por ejemplo, lo que habíamos visto, ¿no? El síndrome de hipotensión supina, como está ahí en la imagen, hay una compresión de la vena cava inferior. Ya habíamos visto medidas desde la anterior clase hasta hace un momento que podemos realizar la angulación del sillón, el tema del cojín, reclinarla sobre el otro lado, entonces debemos ir viendo, ¿no? El síndrome de hipotensión. Sí, luego tenemos el síncope por hipotensión, ¿no? Baja, y eso habíamos visto en las modificaciones del sistema cardiovascular, del aparato respiratorio. También habíamos visto el tema del síncope que se puede dar por el tema de la hipoglucemia, ¿no? Por la
también por el tema de la anemia. Habíamos mencionado que la madre puede alimentarse o no alimentarse, entonces durante la consulta odontológica hay que preguntarle a la madre qué ha consumido, cuándo ha sido, a qué hora ha sido lo último que ha consumido en alimentación y qué ha consumido. Para tener cuidado, no voy a decir hoy, anoche no he cenado y esta mañana no he comido nada y hoy en la tarde estoy viniendo a la consulta, entonces tengo mayor riesgo de que se me pueda presentar algún tipo de síndrome, ¿no? El tema de la deshidratación también es muy importante y muy marcado durante este periodo. Hay mamás, hay personas gestantes por el tema de la poca retención que tienen, que habíamos visto en el sistema urológico, que las, las necesidades de mencionar no toman mucha agua, entonces puede haber una deshidratación y esta deshidratación puede llevar a un síncope, ¿no? Entonces, este síncope se puede llevar por hipotensión, por hipoglucemia, por anemia, por deshidratación y por desórdenes neurogénicos, que también se va a producir, bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Una crisis hipoglucémica, ¿no? Por el tema de ayuno prolongado. Entonces, debemos ver qué es lo que ha comido y hace cuánto tiempo lo ha comido, se ha alimentado, ¿no? El tema de la arritmia, ¿no? El tema de la arritmia también es un aumento de la actividad parasimpática, ¿no? Cuando hay una arritmia hay una alteración en el ciclo cardiovascular, entonces tenemos que también tener muy en cuenta esto, ¿no? Que pueda alterar en el momento del tratamiento, de la consulta odontológica especialmente. El tema de las náuseas y vómitos, ¿no? La aspiración y el contenido gástrico, ¿no? Va a aumentar la presión intragástrica asociada al desmayo, ¿no? Entonces, en el momento de si se presenta por el tema de uso de algún tema de fármaco o de insumo, el olor a eugenol o al acrílico pueda desencadenar algún tema de vómito, náuseas, va a realizar, ¿no? Va a realizar que se haya un aumento de estas características. Y por ese tema, por la excitación, puede llegar a algún tipo de desmayo, ¿no? Eh, Tenemos que tener muy en cuenta y estar tranquilos y estar preparados sobre estas emergencias obstétricas. Por eso hay que tratarlas con sumo cuidado, hacer las preguntas adecuadas para poder realizar el tratamiento, ¿no? Que habíamos mencionado. En algunos de los casos, especialmente en el último trimestre, se van a presentar lo que puede presentarse, ¿no? Cuando ya está cerca la fecha de alumbramiento, cuando ya están cerca las 40 semanas. Por eso hay que preguntar en qué semana de la gestación está para poder tener en cuenta, ¿no? Habíamos mencionado que la tercera o el tercer trimestre inicia en la semana 27 y termina en la semana 40, pero es muy diferente que una mujer gestante se encuentre en la semana 28 y en la semana 39. En la semana 39 ya puede dar a luz, ¿no? Entonces, puede presentarse durante la consulta dental, puede haber ruptura de membranas, ¿no? Puede haber rupturas membranas del corion, puede haber ruptura del amnión, de la placenta, de lo que se refiere a eso, puede haber sangrado vaginal, ¿no? Y puede desencadenarse también algún tema o activación de las contracciones durante del parto, ¿no? Entonces, que tenemos que tener en cuenta justamente en qué periodo, en qué semana estamos. Y en algunos casos preguntar cuándo es la fecha probable de parto, porque los médicos, sus ginecólogos, etcétera, les indican, ¿no? Entonces tenemos que tener muy, muy en cuenta todo eso, ¿no? Para poder realizar lo que es nuestro tratamiento, nuestra consulta odontológica durante este periodo, ¿no? Y ser un tratamiento tranquilo que no vaya a influir y sobre todo que no vaya a causar estrés durante este periodo. Ahora, nosotros vamos a hablar un poquito sobre los fármacos durante el embarazo. ¿Qué hora es? Ya nos falta un poquito, ya trataremos de verlo. Fármacos durante el embarazo. ¿Qué fármacos nosotros debemos realizar? Habíamos visto que durante este periodo se producen ciertos cambios, ya lo hemos visto, pero ahora vamos a ver los cambios fisiológicos que se van a producir respecto a los fármacos, ¿no? Por ejemplo, en la absorción el enlentecimiento del vaciado gástrico,
hay disminución de la motilidad gastrointestinal y aumento del flujo sanguíneo. Y aquí al lado está lo que me va a producir, dice. Hay un ligero retraso en la absorción y aumento del aumento de la absorción. Es decir, que en un principio hay un ligero retraso en la absorción, pero después, una vez que hay por el vaciado, va a haber aumento de la distribución, ¿no? Entonces, eso pasa con la absorción. Ese es el proceso farmacocinético, ¿no? Este proceso farmacocinético, habíamos mencionado y recordando de farmacología, todas las drogas pasan esos periodos, ¿no? Un proceso de absorción, un proceso de distribución, metabolismo y eliminación. En la absorción se producen estos cambios. Durante el periodo de distribución del fármaco dentro del organismo, hay un aumento del agua corporal, hay disminución de la albúmina plasmática y una disminución de la unión a las proteínas. ¿Qué hace esto? Que hay un aumento de la forma activa del medicamento dentro del organismo, hay un aumento del volumen de la distribución del fármaco. Durante el metabolismo, hay aumento de la actividad de las enzimas que van a metabolizar las drogas o el fármaco y disminución de la actividad sistémica de las oxidasas. Por tanto, existe una modificación de los requerimientos necesarios del fármaco, ¿no? Durante el proceso de eliminación hay un aumento del filtrado glomerular, que también lo habíamos visto. Por lo tanto, hay un aumento de la aclaración renal, un aumento de la filtración, nos está mencionando, ¿no? Entonces, es sumamente importante cómo se comportan los diferentes fármacos durante este periodo, ¿no? Entonces ya tenemos estas características de la mujer embarazada, tenemos que tenerlas en cuenta para poder recetar algún tipo de fármaco. Ahora, la Food and Drug, quiere decir la FDA, ha establecido 5 categorías de fármacos. O sea, es decir, a todos los fármacos o todas las drogas los ha clasificado en 5 categorías, ¿no? Para poder usarlos con cierta limitación. Las ha dividido en las drogas A, B, C, D y X, ¿no? A, B, C, D, X. Siendo las más recomendables usar del grupo A y siendo las que no se deberían, las más riesgosas, las más peligrosas, podemos llamarlas así, las de las X, y van desde ese rango, desde la A hasta la X. Cuando nosotros hablamos de las drogas de la categoría A, debemos mencionar que estudios controlados, cuando hablamos de su seguridad, estudios controlados no han demostrado riesgo remoto de daño fetal. O sea, no producen estas drogas clasificadas dentro del grupo A, no van a producir riesgo remoto de daño fetal. En cuanto a su descripción, estudios en embarazadas no han evidenciado riesgo para el feto durante el primer trimestre de gestación, ni existen evidencias durante el resto del embarazo, siendo, como les había mencionado, estas drogas del grupo A, que son las más, eh, recomendables en cuanto a su uso. Las drogas del tipo B, las drogas del grupo B, nos dicen que no se han descrito riesgos en humanos y se acepta su uso durante el embarazo, ¿no? Las otras decía, en estudios controlados no se han demostrado riesgos. En esta no se han descrito riesgos humanos y se acepta su uso durante el embarazo. En su descripción nos menciona que estudios en animales no han evidenciado riesgo, pero no existen estudios adecuados en embarazadas o existen estudios en animales en los que se detectan efectos adversos, pero estos no han sido confirmados en embarazadas, ¿no? Entonces, relativamente su riesgo es un poco mayor, la llamaremos así, que el grupo de las drogas que el del grupo A. Las drogas del grupo C no pueden descartarse riesgo fetal, nos menciona. Su utilización debe realizarse valorando beneficio-riesgo. Hay que valorar. Si no existe otra droga que cause el mismo efecto y
que no sea del grupo B o A, ni modo, vamos a tener que mencionarle, vamos a tener que recetar este tipo de fármacos. En nuestra profesión, bueno, no es tan necesario el uso así, ¿no? Pero la FDA lo clasifica de esta manera. En cuanto a su descripción de este grupo C, estudios en animales han demostrado efectos adversos, pero no existen estudios en mujeres embarazadas o no se dispone de estudios ni en embarazadas ni en animales, ¿no? Entonces, nos está mencionando eso. El grupo D, en cuanto al grupo D, nos menciona que existen indicios de riesgo fetal, usarse solo en casos de no existencia de alternativas, ¿no? En cuanto a la descripción, nos menciona que estudios en embarazadas han demostrado el riesgo de efectos adversos, pero existen ocasiones en las que los beneficios puedan superar estos riesgos, ¿no? Entonces, ya son drogas que tienen bastante riesgo, ¿no? Y el grupo X, el del grupo X están totalmente contraindicados durante el periodo de la gestación, ¿no? Durante el embarazo. Y en la descripción nos mencionan que estudios en embarazadas y en animales han demostrado que los riesgos potenciales superan claramente a los posibles beneficios. ¿Qué nos menciona? Que nosotros nos ha clasificado, ¿no? Hay que ir tomándolas en cuenta, leyendo lo que es su seguridad del grupo A, pero lo que nos menciona que, bueno, obviamente que el A es los que se pueden recetar, los B que no se han demostrado, no se han descrito riesgos humanos, nos mencionaba, y se acepta su uso durante el embarazo. Estos dos grupos, y a partir del C, el D y el X, nos menciona que el C y el D hay que utilizarlos con mucha cautela y el X prácticamente no utilizarlos. Hay que tener en cuenta, ustedes están llevando el tema de bioética, ¿no? Que no se puede hacer estudios en mujeres embarazadas y en fetos, ¿no? Por esas razones que no existen mucho tema sobre estudios, los mencionan, ¿no? No hay estudios en mujeres embarazadas, no se ha comprobado, todo eso nos está mencionando porque no se puede, no se debe, éticamente nosotros no podemos realizarlos, ¿no? Entonces, tratamos de utilizar grupos en nuestro campo, grupos de la categoría A y de la categoría B, que la mayor parte de nuestro arsenal, como todos los que utilizamos, son del grupo B, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver, ¿qué hora es? Ya, vamos a hacer cosas. Las penicilinas, por ejemplo, los antibióticos son grupos son drogas de la categoría B, ¿no? Nos dice las penicilinas no existen estudios bien controlados en mujeres embarazadas. Déjenme levantar esto en mujeres embarazadas. Por lo que su utilización será solo en caso de ser claramente necesario, ¿no? Nos habla de la eritromicina, que es un tratamiento alternativo, y de las cefalosporinas, siempre y cuando también puedan ser utilizados, ¿no? En cambio, por ejemplo, estas drogas son las que nosotros vayamos a utilizar. La ampicilina, antibiótico, es un antibiótico bactericida penicilínico semisintético de amplio espectro, ¿no? Que nos va a inhibir la síntesis de la pared celular de la bacteria. Esta ampicilina no va a cruzar la barrera placentaria. Durante el embarazo es eliminada por vía urinaria, generalmente más rápido, 2 veces más rápida que una persona normal, por la que la dosis utilizadas en infecciones sistémicas debe ser el doble de la que se utiliza en mujeres no embarazadas. La moxicilina, ¿no? La moxicilina es del grupo B, es la que generalmente nosotros más utilizamos. Es un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Gran positivo y también gran negativo. Va dentro de su mecanismo, esta es la que impide la correcta formación de las paredes celulares, se absorbe rápidamente en el intestino delgado y es eliminado por la orina, ¿no? Generalmente está contraindicado en pacientes alérgicos a penicilina. Bueno, ya hemos visto su tratamiento alternativo. Se pueden excretar por la leche materna en pequeñas cantidades y puede producir salpullido, diarrea, eh, en superficie, en superinfecciones en lactantes, ¿no? Eso hay que tener un poco de cuidado. En cuanto a las cefalosporinas, también corresponde al grupo B, son las drogas que se pueden utilizar. Estas todas van a atravesar la barrera placentaria, hay que tener muy en
cuenta eso. Su vida media generalmente es más corta durante el embarazo, ¿no? Por el tema de la filtración glomerular y renal que habíamos visto, ¿no? No se ha observado, como habíamos mencionado en este grupo, efectos adversos ni teratogénicos en los recién nacidos, ¿no? Son medicamentos de primera elección durante la gestación, las cefalosporinas. La eritromecina también es del grupo B, es un antibiótico de elección cuando existe alergia a la penicilina. Y ahí está la respuesta. Es un fármaco de uso seguro durante la gestación. Durante este periodo de la gestación, esta eritromecina es mal tolerada ya que su dosis usual produce trastornos gastrointestinales, ¿no? Entonces, puede generar el tema de náuseas y vómitos, ¿no? Como habíamos mencionado. Por eso ver en qué semana se le puede dar. Suele unirse a proteínas y por ello alcanzan cifras bajas en el feto, ¿no? Debe evitarse la sal de eritromicina, ¿no? La sal de estolato, sal de estolato de eritromicina, ya que esta sí va a producir hepatotoxicidad materna, ¿no? Durante este periodo hay algunas drogas, por ejemplo, durante la gestación, los aminoglúcidos, las tetraciclinas y las fluoroquinonas, son los grupos que no se deben administrar durante la gestación, ¿no? No se deberían dar. El metronidazol no se recomienda su uso en mujeres embarazadas, ya que hay un cierto efecto carcinógeno, se menciona, que el cual no ha sido bien estudiado, no se tiene mucha evidencia, pero mencionan la literatura sobre esto. En cuanto al el cloranfenicol, su efecto adverso es la depresión de la médula ósea, pudiendo dar lugar a la anemia aplásica irreversible o agranulocitosis, ¿no? Este cloranfenicol se encuentra del grupo C, por eso es lo que no se debería usar. La vancomicina es una alternativa a las penicilinas y a las cefalosporinas. Esta vancomicina se encuentra en el grupo C, con lo que habíamos mencionado, hay que ver costo-beneficio. Y es un antibiótico usado en la terapéutica profiláctica contra la endocarditis bacteriana, ¿no? No hay mucho estudio, se desconoce su potencial tóxico de esta vancomicina en mujeres gestantes, aunque sea relacionado con alteraciones renales y ototoxicidad fetal, ¿no? Entonces, como les decía, no hay mucho estudio, pero hay que ver el costo-beneficio, ¿no? Nosotros, nuestras penicilinas que corresponden a la penicilina, drogas como la ampicilina, la amoxicilina, la eritromicina, pueden ser muy bien toleradas, es lo que nosotros tenemos en nuestro arsenal de odontología para poder dar. En cuanto al paracetamol, ¿no? El paracetamol o el acetaminofeno, como lo que nosotros conocemos, alivia muy bien el dolor, también disminuye la temperatura, es un antipirético, como habíamos dicho. A dosis terapéuticas y por corto tiempo es inocuo, ¿no? Este paracetamol tiene la característica de sí atravesar la barrera placentaria, pero su acción teratogénica no está comprobada, no está muy estudiada, ¿no? Entonces, la sobredosis o el uso bastante de este paracetamol puede dar alteraciones renales fetales o necrosis hepática, ¿no? Entonces, ese riesgo tenemos con el tema del paracetamol. En cuanto a las drogas, hay un listado de fármacos que están dentro de estas categorías A, B, C, D, X para poderlas dar. Les voy a pasar al grupo del WhatsApp, al grupo del Classroom, un Bademecum, que está desarrollado por instancias muy seguras, en las cuales hacen la clasificación de todas las drogas que podamos tener nosotros en cierto uso, si las van a ir clasificando, ¿no? Dentro de las recomendaciones generales para el uso de medicamentos durante el embarazo y la lactancia, nos dice que hay que evitar la utilización de nuevos fármacos sobre los que exista menor experiencia sobre su seguridad, ¿no? A veces nos vienen a ofrecer de primera, de quinta, de séptima, de última generación, estos son los fármacos que se deberían dar, ¿no? Entonces nos mencionan que estos son los que están llegando y es el nuevo arsenal, entonces es preferible no utilizar estos medicamentos nuevos, que no se tiene mucha literatura sobre estos,
a fármacos que ya son muy conocidos, que han demostrado bastante seguridad en este periodo, ¿no? Entonces menciona que debemos, no debemos utilizar estos fármacos nuevos, ¿no? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué más nos dice? Utilizar la menor dosis eficaz y durante la menor duración posible, ¿no? O sea, ciertos medicamentos, si nosotros calculamos kilogramos, pesos, o nos dicen de 7 a 10 días, utilizar lo menos posible y la dosis eficaz, pero la menor dosis eficaz posible, ¿no? Para justamente tratar de cuidar todo esto. Evitar siempre que sea posible la polimedicación, no tratar de dar, te voy a dar ibuprofeno, te voy a dar diclofenaco y te voy a dar, no sé, otro antiinflamatorio, no tratar de que sea solo un solo medicamento para tratar de contrarrestar y elegir bien el tipo de medicamento que nosotros vayamos a realizar. Obviamente informar sobre los peligros de la automedicación en estas etapas, justamente el tema de la prevención habíamos mencionado, y en ese tema de prevención no solo es higiene oral, también es ver el tema de las drogas, a veces los antieméticos, diferentes arsenales de medicamentos que existen, debemos tratar de siempre ver el tema de la automedicación. Vigilar la aparición de posibles complicaciones cuando se pauta un fármaco, ¿no? O sea, si yo voy a restar un paracetamol, como habíamos mencionado, ese paracetamol, si lo va tomando mucho tiempo, me va a producir ciertas características. Tenía un paciente que no podía dejar de tomar paracetamol 2 o 3 veces al día y cuando no estaba en periodo de gestación, entonces hay que indicar al paciente cuáles son los riesgos que puede producir ciertos medicamentos. Utilizar la alternativa farmacológica de menos riesgo potencial, ¿no? Si yo voy a tener, como hemos dicho, un antibiótico de tal característica que corresponde al grupo C y tengo otro antibiótico que corresponde a la categoría B o A, entonces obviamente el de menos riesgo, ¿no? Tengo que tener en cuenta siempre esto. Evitar la utilización de, bueno, eso ya lo hemos visto, bueno, eso sería como la polimedicación, todo esto, ¿no? Ya esto lo vamos a dejar. Bueno, hasta acá tenemos la clase concluida sobre la atención farmacológica, bueno, sobre la atención a la mujer embarazada. Como les había mencionado, les voy a pasar un PDF sobre la clasificación de las drogas, ¿ya? En la cual están las drogas, lo que es para conocimiento suyo como profesionales que vayan a tener siempre este listado. Les voy a poner, de ahí no es necesario que lo estudien nada, no va a entrar de este último que les voy a subir, donde está la clasificación de las drogas de acuerdo a la FDA, no va a haber ninguna pregunta, no es necesario que lo estudien. Ya, si es por autodidacta, uno lo va a ir leyendo por curiosidad, va a saber qué medicamentos para su uso, para el uso de su familia, para el uso de recomendación a sus pacientes, lo tiene que conocer. Pero de ahí no va a entrar ninguna pregunta, ¿ya? Solo de las diapositivas y, bueno, del documento enviado. Entonces, conmigo nos vemos, esperemos vernos ya muy pronto de manera física. Y bueno, pues desearles todo lo mejor, paciencia, buen humor, pensar bien en lo que está pasando en nuestro país y bueno, desearles todo lo mejor y que bueno, Diosito nos cuide a cada uno de nosotros, ¿no? Muchas gracias, ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en una siguiente.